Buenos días, cuartos grados. Bienvenidos nuevamente. Este día nos corresponde el contenido órganos del sentido del olfato. También vamos a trabajar las medidas para cuidar el olfato. Si ustedes se recuerdan, en la clase anterior estuvimos trabajando sobre el sentido del gusto. También hablábamos sobre la importancia que tiene este sentido para la percepción de los sabores y también cómo cuidarlo. Pues ahora nos toca trabajar con otro sentido que también es muy importante y está relacionado con el sentido del gusto, como lo es el sentido del olfato. También vamos a tratar de explicar de la manera más sencilla pero práctica aquellas medidas que a nosotros nos van a servir para cuidar nuestro olfato, ya que hay enfermedades también que pueden afectarlo o que se puede ver afectado, y nosotros debemos de estar conscientes de que siempre hay que cuidarlo. Así es que vamos a iniciar. ¿Por qué es importante el sentido del olfato? Porque la nariz realmente funciona como el primer centinela. Y cuando dice primer centinela se refiere a que es el que detecta olores ambientales, ¿sí? Porque es el primero que nos indica a nosotros, nos permite entrar en contacto con la percepción de un montón de olores que nosotros perfectamente asociamos y podemos hasta predecir de qué se trata ese olor o quién lo emite, ¿sí? Esto sucede porque nosotros también ya tenemos almacenado en nuestro cerebro información codificada sobre el olor relacionado con ciertos organismos, con ciertas comidas, con ciertas bebidas, aunque hay algunas que son difícil de percibir el olor y saber de qué se trata, pero más del 75% de las sensaciones que pensamos son percibidas por el gusto. En realidad es el sentido del olfato que nos permite a nosotros poder detectar, como la imagen está representando, el olor de las flores. Cada flor tiene un olor distinto y nosotros a veces solo percibimos el olor como una sensación tan agradable que nos traslada, ¿verdad?, a un jardín, y perfectamente podemos decir este olor es inigualable, ¿verdad? No hay otra flor que lo tenga, porque cada uno de nosotros tiene un olor preferido. Así como hay olores agradables, hay olores que no son agradables. Pues bien, el olfato está ubicado prácticamente en las fosas nasales y, como dije anteriormente, permite el reconocimiento de los olores del ambiente, ¿sí?, mediante unas células receptoras, ¿verdad?, que hay aquí en la parte superior de las fosas nasales, que de paso siempre están húmedas para poder percibir más fácilmente los olores del ambiente. Y prácticamente la nariz es una prominencia, ¿verdad?, de forma triangular, que está ubicada en nuestro rostro, ¿verdad? Y ojo, más adelante vamos a ver ciertos tipos de nariz, porque no todos tenemos la misma forma de nariz. Esto no hace a una nariz mejor que otra para percibir olores, simple y sencillamente es una cuestión de anatomía, si le queremos, o morfología, si le queremos llamar así. Bien, pues prácticamente esto es como parte introductoria al sentido del olfato. Ahora bien, ¿cómo podemos nosotros percibir los olores? ¿Cuáles son las vías de detección de los olores? Está la vía nasal, que es la que permite recibir sensaciones olfatorias mediante la inspiración de sustancias volátiles, esas sustancias que andan en el medio y nosotros las percibimos a través de la vía nasal.
Pero ojo, hay una segunda forma de detectar olores, la vía retronasal, que es la que permite percibir sensaciones olfatorias por vía nasal indirecta y ocurre cuando se hace una degustación de algún alimento. ¿Sí? Por ahí hay un experimento que sugieren, ¿verdad?, que uno realice para detectar cómo y para reconocer cómo está relacionado el sentido del olfato con el sentido del gusto. Por ejemplo, si usted se come un guineo o se come una manzana, ¿verdad? O percibe el olor de una manzana o de un guineo, entonces usted prácticamente al hacer ese proceso de masticación o de detección del olor, prácticamente está haciendo una percepción del olor vía retronasal, ¿verdad? Que nosotros percibimos el olor a la hora de la degustación de algún alimento. Continuemos. ¿Qué sucede cuando inspiramos? Vaya, fíjense bien ese esquema que está ahí, que parece bastante complejo, ¿verdad? Sin embargo, así sucede el proceso de detección de los olores. Por las fosas nasales entran los olores, ¿sí? Luego, ahí hay nervios olfativos, que son los que se encargan de percibir ese olor y llevarlo hasta el cerebro para que se envíe una respuesta. De paso, este olor queda almacenado para que en una próxima vez usted, al detectarlo, ya sabe de qué se trata, ¿sí? Los órganos prácticamente del sistema olfativo, tenemos las fosas nasales, que ya sabemos que son las que están externas. Tenemos la nariz. También está la membrana pituitaria amarilla, está el bulbo olfatorio, está el nervio olfatorio, que son todos estos órganos que intervienen a la hora de realizar el proceso de detección de los olores. Ahí tienen ustedes el esquema que yo les estaba mencionando. Las partes del sentido del olfato. Ahí pueden ver ustedes los que les acabo de mencionar, dónde están ubicados, ¿sí? Y lo importante que es que todos funcionen al unísono, simultáneamente, a la hora de detectar un olor. Por ejemplo, ¿se recuerdan ustedes cuando íbamos en tiempo presencial al almuerzo? Vaya, ¿se recuerdan? Vaya. Cuando íbamos bajando, ¿sí?, aquellas graditas, ahí por el edificio 2, a veces nosotros sentíamos unos olores ya a comida del cafetín y estábamos algo retirados todavía, pero lo percibíamos, porque nosotros ya teníamos también almacenado, ya teníamos en nuestro cerebro un código olfativo, que nos permitía reconocer fácilmente y decíamos, hoy va a haber carne asada, hoy va a haber tal comida, porque usted ya percibía el olor y a una gran distancia. Entonces, esto no significa de que todos lo pueden hacer con la misma intensidad, porque hay algunos que hasta que están más cerca pueden percibir los olores. Claro, aquí hay muchos factores que pueden incidir para que usted detecte fácilmente o no un olor, ¿verdad? Una persona que tenga gripe, por ejemplo, esté congestionada nasalmente, ni se perciben los olores. Prácticamente percibir el olor del ambiente es el primer paso, pero recuérdense que después de haber percibido el olor hay un procesamiento de ese olor y hay una respuesta, ¿verdad? Y cuando digo que hay una respuesta es porque algo sucede. Muchas veces nosotros con el olor que percibimos de la comida comenzamos a segregar saliva, ¿sí? Y se empieza a activar el sistema digestivo, porque también eso nos activa, el olor nos activa también a nosotros
otras funciones, como por ejemplo las glándulas salivares, que al sentir el olor empiezan a segregar saliva y como que ya, ¿verdad? Quieren que el alimento entre por la boca para hacer el proceso de masticación y deglución y todo lo que sigue. Pero todo es estimulado por la percepción de los olores. Hay ciertos cuerpos que es más fácil percibir los olores, pero hay otros que no los tienen, o por lo menos no los tienen tan evidentes para nosotros, ¿verdad? O tan perceptibles para nosotros. Los cuerpos provistos de olor se llaman odoríferos. Odoríferos, aquellos que sí emiten olores, y los que no emiten olores son inodoros. Pero ojo con la palabra inodoro, ¿verdad? No la vayan a confundir ustedes con otra cosa relacionada con el baño. Inodoro significa sin olor, ¿verdad? Como por ejemplo el agua. El agua no tiene olor, no tiene sabor, no tiene color, y sin embargo es un líquido vital. Si alguien me dice, no, profesor, el agua tiene sabor, pues sí, porque tal vez usted le ha echado azúcar o le ha echado otra sustancia. No, profe, el agua tiene olor. No es cierto, ¿verdad? Son características universales que no las digo yo, sino que científicamente están comprobados que ciertos cuerpos no tienen olor. Nosotros, por ejemplo, cada uno de nosotros tiene un olor característico, y no me estoy refiriendo yo al olor del sudor, porque eso es otra cosa, ¿verdad? Que cuando nosotros sudamos, hemos jugado y ustedes han entrado al salón y ustedes no se lo sienten, pero el vecino sí, cuando pasan el olor a sudor. Y ahí por las 2 de la tarde, ¿verdad? Cualquiera puede decir que el olor de un compañero es bien fuerte, pero realmente ahí lo que ha sucedido es que el sudor ha provocado un tipo de olor especial, ¿verdad? Pero todos tenemos un olor natural. Y miren ese esquema que está ahí, tan complejo, ¿verdad? Tan complejo que simple y sencillamente se los presento para que ustedes vean que lo que percibimos por aquí tiene que hacer todo ese recorrido en el cerebro hasta emitir una respuesta, ¿verdad? Y que uno a veces le hace, ay, qué agradable, dice uno. Pero en otros casos hasta se tapa las fosas nasales uno, ¿verdad? Ya saben que ciertos olores que a veces uno no quiere ni estar cerca, ¿verdad? Para sentirlo. Sin embargo, es parte del olor del ambiente. O cuando usted pasa cerca de un basurero o de un río contaminado, perfectamente, ¿verdad? Ya sabemos nosotros que no son olores agradables. Fíjense que prácticamente nosotros, el sentido del olfato posee varios órganos, de los cuales pues el más importante es la pituitaria. La pituitaria es una membrana, ¿verdad? Que se divide en 2 partes, o más bien 2 tipos de pituitarias. Y qué importante es la pituitaria para el proceso olfativo. La pituitaria roja, por ejemplo, o la respiratoria, dice que se llama roja porque su tono es rojizo y que se debe a la gran cantidad de vasos sanguíneos que hay ahí, ¿sí? Y prácticamente su función es calentar el aire. Cuando nosotros respiramos, la temperatura del aire que respiramos no es la temperatura que debe de llegar a nuestros pulmones. Por lo tanto, funciona como una especie de cocinita, ¿verdad? Y cuando les digo de cocinita es porque los calienta. Si el aire entra muy frío, ¿qué es lo que hace la pituitaria roja? Lo calienta para que la temperatura del aire al entrar a nuestro cuerpo ya vaya con una temperatura mayor y no nos vayamos a resfriar. Porque si no, ustedes díganme, cuando se mojan o el clima está bien frío, ¿qué es lo primero que nos da? A veces nos resfriamos porque el aire está muy frío y la membrana pituitaria roja no alcanza a calentar el aire y entra demasiado frío y eso nos provoca un resfriado. El otro tipo de pituitaria es la pituitaria amarilla, también llamada olfatoria.
Esta pues prácticamente está recubierta de terminaciones nerviosas, ¿sí? Su función prácticamente es convertir el estímulo olfativo, enviarlo al cerebro para que se produzca una sensación olfativa y nosotros decir, ay, qué agradable estar en este jardín de la Rupe, cuando todos los claveles están floreando, ¿verdad? Ay, qué agradable, qué olor a comida más bueno. Una mezcla de comida que a usted le gusta y usted se siente que está pero feliz en ese momento. Pero cuando uno está cerca de un lugar que despide mal olor, ¿qué es lo que hacemos? Inmediatamente, ¿verdad? El cerebro manda una respuesta y usted, pues lo que hace es taparse la nariz o alejarse, ¿verdad? Porque también es una forma de cuidar el olfato. Ya más adelante vamos a ver eso. Les cuento, hay enfermedades, ¿sí? Hay enfermedades que afectan el sentido del olfato. Así como hay enfermedades que afectan el sentido del gusto, el sentido de la vista, el oído, el tacto, pues sí, también el sentido del olfato padece ciertas enfermedades, con nombres raros, ¿verdad? Pero ya vamos a explicar más o menos de qué trata esto. Por ejemplo, hay una enfermedad que se llama anosmia. Y miren qué es la anosmia. La anosmia es la pérdida del olfato, temporal o permanente. Imagínense tan agradable que es sentir un olor a flor, ¿verdad? A flores. Las chicas, ¿verdad? Un olor a una buena loción, ¿verdad? Que se siente agradable. La comida, ¿sí? Que mamá prepara, que tan rica que es, ¿verdad? Y con solo el olorcito, usted ya sabe que es la comida favorita que le está haciendo la mamá. Usted está en la sala, pero desde ahí se viene el olorazo a comida y usted dice qué rico voy a comer. Imagínense ustedes perder el olfato. Temporalmente lo pierde uno, a veces cuando tiene gripe, pierde parte del olfato, pero ya perderlo todo el tiempo. Pues aquí les voy a dar también un ejemplo no muy agradable con esto del virus, del coronavirus. Una de los síntomas que se ha detectado en muchas personas es que pierden el olfato durante casi 2 semanas o 15 días. Y a los que les ha dado dicen de que uno de los primeros síntomas es que perdieron el olfato. Imagínense durante todo ese tiempo no sentir nada, ningún olor, aunque tenga usted el olor más fuerte enfrente, no sentirlo. A eso se llama anosmia, ¿sí? Provocado por un resfriado, un virus, ¿sí? Por eso dice que es una enfermedad. Miren la otra enfermedad, hiposmia. La hiposmia es cuando el olfato disminuye su capacidad olfativa, ¿sí? Les pongo un ejemplo. Si usted percibía el olor al 100%, si le da hiposmia, puede llegar a un 50, a un 40, a un 30%, a un 25% de detectar el olor y ya va a ser casi imperceptible para usted. Otra enfermedad, la parosmia. Percibir olores distintos a los reales. Aquí es como que haya un cruce, ¿verdad? Aquí en nuestro cerebro de que usted tiene frente, ¿sí? O enfrente un olor y usted percibe otro, ¿sí? O percibir los olores aunque no los haya. Es como que esté alterado, ¿verdad? En nuestro cerebro la información sobre los olores y usted no los pueda diferenciar, ¿sí? Y no están ni cerca y usted los percibe. Ahora la fantosmia, percibir olores aunque no los haya. Imagínense, si yo cuando percibo el olor a comida, que ya casi son las 12 y voy a la cocina y no hay nada, ni siquiera han encendido el fuego, y digo yo, bueno, ¿qué me pasa? Yo sentí un olor bien rico a carne asada y no hay nada, y ni siquiera carne asada van a hacer ahora. Entonces, más que uno queda así, ¿verdad? Solo ya tragando saliva, como dicen, pero nada. Eso se llama fantosmia, ¿sí?
Y viene, miren miren el nombre que tiene. Hay una enfermedad que se llama cacosmia y es percibir siempre olores desagradables o malos. ¿Sí? Esto a nadie, ¿verdad? Bueno, ninguna de estas enfermedades yo le deseo a nadie, sin embargo, pues estamos expuestos. Cuando a veces nosotros percibimos olores desagradables o malos, nos quedan como penetrados ahí y ya ni el olor está y usted siente ese olor penetrado, dice uno, se penetró ese mal olor en la casa, se penetró ese mal olor en la camisa, se me penetró ese mal olor y siento que lo ando en todo el cuerpo, usted se baña y todavía lo siente ahí, pero claro, eso desaparece con el tiempo, ¿verdad? Y con tratamiento. Muy bien. Ya hablamos de la anatomía de las fosas nasales, ¿verdad? Ya sabemos nosotros dónde están ubicados prácticamente las partes principales. Ahora bien, fíjense que hay medidas para cuidar el olfato, ¿sí? Y que nosotros a veces descuidamos tanto que creemos que introducirnos el dedo para limpiarnos la fosa nasal o sacarnos aquello, ¿verdad? Que ya sabemos de la fosa nasal es lo correcto. No, si no se trata de que usted se va a meter el dedo y se va a poner a hacer rotación ahí, circular, a ver hasta dónde le llega. Imagínese que las uñas las tiene largas y sucias y no se las quita usted. Se va a romper vasos linfáticos, de repente va a sangrar, ¿verdad? O se puede dañar alguna membranita de esas que calientan el oxígeno al entrar, ¿verdad? Otra cosa. Fíjese que usted no debe exponerse a olores fuertes, ¿sí? Les voy a contar una experiencia. Fíjense que cuando yo estaba estudiando en la universidad, un compañero agarró un recipiente que tenía una sustancia que se llama formalina. La formalina es una sustancia que se utiliza en muchas ocasiones para poder conservar ciertos organismos, ¿verdad? Después de muertos. Entonces, lo destapó y lo inspiró. ¿Y saben lo que pasó? Cayó desmayado, como dormido, todos bien afligidos porque pensamos que... Pero lo que había pasado es que el olor era tan fuerte, tan anestésico, si le queremos decir así, que se desmayó. Y después el profesor, bien molesto y preocupado a la vez, que por qué había hecho eso, ¿verdad? Cuando dice que no hay que percibir el olor de sustancias químicas directamente, sino que así, miren, de lejitos, ¿ves? A percibir el olor. Por eso les digo que nosotros no debemos de percibir olores fuertes así. No sé si les ha pasado a ustedes que a veces hasta un buen desodorante para otro, usted lo siente hasta fuerte y dice, qué desodorante el de esa persona. Y tal vez para el otro es su mejor olor, ¿sí? No hay que introducirse cosas en la nariz. Miren, hay niños tan traviesos que en el campo, ¿verdad? En el campo, yo tengo conocimiento de casos de que hay niños que los llevan a las unidades de salud con un frijol metido en una fosa nasal, con un grano de maíz, ¿sí? Y eso realmente no se debe de hacer. Ojo, hay que limpiarse la nariz con un paño limpio, así, miren la puntita, ¿sí? Nada de meterse el dedo, el meñique, ¿verdad? Hasta donde llegue, o el índice hasta donde llegue y sacarse y hasta apuntar y disparar. No, no se trata de eso. Se trata de tener una buena higiene. Cuando usted se bañe, límpiese la nariz con un trapito limpio, mire. Ojo, no estoy diciendo hisopo, porque los hisopos no son recomendados para limpiarse las fosas nasales ni el conducto auditivo, ¿sí? Tal vez el exterior, pero en la nariz, en las fosas nasales, no. Hay que tener mucho cuidado. No hay que golpearse. Miren, si se quiebra el tabique nasal que está entre las dos fosas nasales, le va a quedar la nariz así como tobogán.
Y eso ya le queda para toda la vida porque queda deformado y no se la tratan bien. Distinto es que recibe el tratamiento, ¿verdad? Y le quede hasta más rectecito de lo que la tenía. Pero no nos vamos a fracturar el tabique para hacernos eso, esa corrección. Ya Dios nos ha dado una forma de nariz, ¿verdad? Y es mentira que le va a crecer la nariz a usted con cada mentira que diga. Bueno, espero que toda esta información haya sido útil para ustedes. Como les digo, lo más importante es cuidar nuestro sentido del olfato, ¿sí? Recuérdense que es bien complejo, sin embargo hay cosas aparentemente sencillas, pero que son importantes para cuidar nuestro sentido del olfato y que esté funcionando al 100%. Así es que espero que esta información pues sirva de apoyo al tema y nos vemos la próxima semana. Pasen buen día.